Hola a todos y a todas. Bienvenidos sean a este curso de Abarroli México y su iniciativa para el Estado de Derecho. El día de hoy su servidor, el maestro Israel Archundiamuro, estaremos platicando del tema de alegatos de clausura. Antes que nada, definamos qué debemos de entender por alegatos de clausura. Esta es la última oportunidad que tenemos de comunicarle directamente al juzgador cuál es nuestra teoría del caso. Serán una comunicación directa, una exposición que realizaremos directamente hacia el tribunal, donde tendremos la oportunidad de concluir y de dar nuestras apreciaciones y nuestros argumentos finales con la intención de persuadirlo. Esto puede entenderse también como la intención de entregarle un proyecto de sentencia, es decir, nuestra propuesta de cómo es que el juzgador tiene que resolver en base a los hechos y las pruebas expuestos durante el periodo probatorio contenido en la audiencia de juicio. Es el momento del juicio donde generalmente el abogado puede explayarse y puede hacer los argumentos y las conclusiones a las que ha venido a exponer durante todo el periodo de la audiencia de juicio. El alegato de clausura debe tener los siguientes elementos: ser fiel a la teoría del caso, el tema y lo sucedido en la audiencia de debate. Debemos de entender, desde el principio debimos de establecer una teoría del caso, esta hipótesis que estamos planteando desde el tribunal y la cual hemos venido a acreditar con los medios de prueba. También nos referimos al tema, porque recordemos, el tema es de trascendencia importante durante la audiencia de juicio, dado que es esa idea principal que hemos venido a plasmarle al tribunal y hemos venido a dejar en claro durante esta audiencia. Y por último, no tenemos que olvidar que el juez ha sido un espectador durante toda la audiencia de juicio, por lo que no debemos de mentir ni debemos de variar aquello que nos comprometimos al principio y que en este momento solo estamos reflejando y estamos concluyendo haber logrado conseguir durante la audiencia de debate. El análisis de los hechos, pero no repetir los hechos. Ya tuvimos la oportunidad de presentarle los hechos al tribunal mediante el alegato de apertura y él ha tenido la oportunidad de corroborar esos hechos mediante el desahogo de pruebas sin mediación. Por eso debemos de entender que no es el momento de reiterar nuestro esquema fáctico, sino de analizar qué hechos se han probado tanto por nosotros como por la contraparte, o qué hechos no se han probado por parte de los contrarios, por lo que no debemos de repetir nuestro esquema fáctico, sino debemos de analizar y desmenuzar qué sí se ha probado en la audiencia de juicio. Analizar el valor de las pruebas. Es el momento en el que tenemos que dar nuestras percepciones y nuestras conclusiones respecto a qué tan fiable ha sido la prueba que hemos ofrecido, qué tan confiable es y cómo es que la prueba de la contraparte no ha logrado acreditar las promesas que en un inicio realizó. Así también debemos de analizar el móvil, si es posible, cuáles eran las intenciones de la persona que realizó, tanto para inculpar o para conseguir probablemente una disminución o exculpar a nuestro representado. Pero si hay pruebas, si se desahogó prueba que nos ayuda a entender qué es lo que las personas o los testigos pensaban y sobre todo qué era lo que deseaban, este es el momento para hacer esas conclusiones. Asimismo, es el momento para desarrollar la controversia durante la audiencia. Si bien durante los alegatos de apertura el momento de controvertir no lo era, es decir, no tratamos tanto de hacer una crítica, durante el alegato de clausura es muy importante, sobre todo si somos la defensa, que realicemos esta importante crítica a la teoría de la contraria. Este es el momento ideal donde podremos hacer ese estudio de si aquello que se prometió se encuentra acreditado, se encuentra aprobado durante la audiencia de juicio. Y presentar nuestros argumentos, pero reconociendo también las debilidades. Recordemos, el tribunal lo ha visto, el tribunal ya conoce. Si es que en algún momento alguno de los elementos que nosotros nos hayamos comprometido no quedó suficientemente probado, es el momento de realizarlo. De hecho, si bien no es lo ideal, pero si el fiscal detecta que no ha logrado acreditar al 100% su teoría del caso, es decir, el tipo penal que pretende acreditar durante el periodo de juicio, pero ha acreditado uno de menor impacto, de menor punibilidad, pero igualmente acreditado, es el momento de reformular hacia ese tipo penal. Reitero, no es lo ideal, pero si esto acontece, se tendrá que reclasificar la conducta a uno menor con la intención de evitar la impunidad por parte de quien está siendo juzgado. Ahora,
El tema, como les hemos dicho, si ustedes quieren ganar un juicio, tienen que tener un buen tema, porque es el gancho con el que van a atraer la atención del tribunal. Ese tema se ha establecido y hemos atraído la atención inicialmente con el tema a través del alegato de apertura. Si este tema ha podido ser reiterado por los testigos, es decir, elegimos un tema que pueda ser repetido como eco con alguno o alguno de los testigos, pues cuanti más valioso. Pero también es el momento de recuperarlo. Parte de la congruencia que vamos a demostrar ante el tribunal consiste en mantener este tema, esta gran idea, esta gran hipótesis, este gancho que hemos lanzado al principio de nuestras argumentaciones. Y también es el momento de tomar y recopilar la historia que en un principio establecimos, pero ahora ya como hechos probados, ya como lo que hemos logrado acreditar, eficientar ante el juez. Ahora, el relato es una guía para la construcción de nuestro caso. Así como en el principio hemos utilizado estas promesas, este adelanto que hemos realizado al tribunal para que tengamos una guía de cómo se va a desahogar el juicio, este es el momento ahora de que ese relato tenga una conclusión, de que podamos sostener que aquello que dijimos al principio está acreditado y probado. ¿Qué hechos han sido demostrados y además tienen relevancia penal? Recordemos, esto es un proceso y al fin y al cabo el derecho es lo que tiene mayor importancia. Así que tenemos que enseñarle al tribunal, hemos acreditado estos hechos y estos hechos actualizan estos supuestos legales, ya sea para lograr una condena o para lograr una absolutoria, desde la perspectiva de la duda razonable o desde la perspectiva de que hemos logrado acreditar una causa que exculpa, que excluye las consecuencias del delito. El argumento debe presentar en conjunto la información de los testigos y las pruebas documentales o materiales producidas de tal forma que genere un único resultado. Una forma o la forma preferente de presentar los alegatos de clausura no es volver a hacer un relato de hecho y referir un esquema probatorio, sino ya es combinarlos. Es decir, vamos a hablar de lo que los testigos nos han y qué han acreditado los testigos, porque el tribunal no necesita que le volvamos a presentar una historia. Ha tenido la oportunidad de que se la presentemos y sobre todo la ha escuchado, la ha visto, ha revivido esa historia a través de los relatos de los testigos, por lo que no necesitamos volverle a contar la historia. Pero sí es importante que recordemos y volvamos a estudiarla desde la perspectiva de qué hechos nos ha acreditado cada testigo. Esta es la forma ideal de hacerlo. Puede resultar complejo. Sin embargo, una estructura hecho prueba con una combinación, un orden de manera muy esquemático puede ser lo más conveniente en la expresión de los alegatos de clausura. Para sintetizar esta idea, lo importante o lo mejor no es volvernos a concentrar en los hechos, sino concentrarnos ahora en las pruebas. Este esquema tiene que ser, como todo, tiene que ser lógico, legalmente suficiente y creíble. En principio, lo lógico es que lo que se exprese quepa dentro de las reglas del razonamiento, que no sea algo irracional o para reducirlo, que no sea una tontería. Legalmente suficiente. ¿Por qué? Porque es derecho lo que estamos analizando. Estamos estudiando si aquellas alegaciones que hemos realizado tienen un sustento legal o actualizan algún supuesto jurídico. Y por último, creíble. Puede que sea posible, pero si es muy poco probable la alegación que en un principio hicimos, claramente no va a quedar acreditada en los alegatos de clausura. Por eso tiene que ser también verosímil, creíble. Cualquier persona razonable tiene que poder entender y suponer que lo que estamos diciendo tiene bases y tiene la forma de haber sucedido. En el caso de los alegatos de clausura, es importante a veces realizar algunas admisiones. ¿A qué me refiero con esto? Si por decir, si hemos tomado la difícil decisión de pedirle a nuestro representado, al acusado en la audiencia que suba a declarar en la audiencia de juicio por alguna razón estratégica que hayamos determinado con antelación, entonces sería importante admitir si es que se cometió algún error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las equivocaciones todos las cometemos. El tribunal tiene esa percepción por ser un ser humano. Es algo de las máximas de la experiencia. Sin embargo, si ha quedado eficientado durante la etapa de juicio que alguno de los testigos o el imputado, el acusado, ha cometido un error, pero insiste en negar
investigarlo, la percepción que va a tener el tribunal de ese testigo es que está mintiendo, que está diciendo algo que es falso. Recordemos, un error lo comete cualquiera, pero quien miente no le podemos creer una segunda vez. El sentido común y la experiencia serán dos bases muy importantes dentro del sistema de valoración de la prueba de manera libre y lógica, puesto que la podemos utilizar las máximas de la experiencia para poder resolver. El tribunal puede resolver en base a lo que las máximas dictan. Y es obvio que una persona miente cuando se encuentra en problemas y cuando intenta ocultar algo de indebido. Por ende, debemos nosotros de anticipar esto y si es que tenemos algún problema o alguna debilidad en los testigos, haberla tratado durante el desahogo de las pruebas y sobre todo haber recuperado esos temas en el alegato de clausura para darles una explicación. Hay veces, o en la mayoría de los casos, a pesar de que no hayamos llegado a acuerdos probatorios, tenemos hechos que pueden ser incontrovertidos. Es decir, que las partes, aún no habiéndolos aceptado al principio de la audiencia, no hayamos planteado controversia de esos hechos. El día en que sucedieron, muchas veces, cuando la defensa no es que vamos a pensar en legítima defensa. En el caso de que se alegue yo actué en legítima defensa, las partes no están negando que alguien ha sido privado de la vida. Por ende, esos son hechos incontrovertidos y es importante que así los plasmamos. La defensa no ha controvertido el hecho de que el señor Martínez fue privado de la vida en tal día, a tal hora y por tales circunstancias. De tal manera que el tribunal que comprenda que el análisis no se encuentra ahí, que eso ya lo tiene que tener por acreditado, tanto porque las pruebas así lo sustentan como porque las partes no lo han negado. Es valioso que establezcamos qué hechos no hemos controvertido. Y sobre todo, también establecer la credibilidad de los testigos. Recordemos que este sistema termina siendo un sistema de reputación. Y si nosotros no sostenemos por qué le tenemos que creer a los testigos, entonces no estamos haciendo el análisis correcto. No solo es que nos ha venido a decir, sino por qué le debemos de creer. Y esto, ya saben, fue tema de acreditación en cada una de las pruebas. No tienen intereses, son profesionales, tienen más que perder mintiendo. Y ese análisis de credibilidad es un experto en el tema, es alguien reconocido en esta materia. Por ende, eso será parte de la valoración que el tribunal realizará al momento de emitir el resultado. Muchas veces despreciamos o no valoramos tanto la acreditación como debiese de ser, pero pensemos en un investigador que también tenga formación en materia de paramédico. Muchas personas deciden ser paramédicos. Esto, de una u otra manera, lo puede acreditar ante el tribunal para que pueda dar una opinión respecto de lesiones. Y a pesar de que el motivo por el que participó en la investigación no lo fue el análisis de las lesiones, es decir, no lo fue como un médico forense, sino lo fue para realizar actos de investigación diversos. Pensemos en algún acto relativo a la criminalística. De todos modos, si tuvo conocimiento de la evidencia y tiene esa formación, el tribunal podrá atender a lo manifestado por el testigo. Si no tratamos esos temas en acreditación, el tribunal no les va a dar valor porque no va a saber por qué un criminalista está hablando sobre lesiones. Ahora, en algunos casos el tema resulta sumamente útil. Yo diría en todos los casos, debemos de seleccionar un muy buen tema para que resulte útil durante toda la audiencia. ¿Sí? Podemos hablar, pensemos, el caso de la defensa es pena natural. ¿Sí? La muerte de una persona se produjo culposamente. Alegamos que es culposo y que no se le tiene que castigar porque resulta ser su esposa, resulta ser un familiar cercano, un amigo. En varias legislaciones la amistad está protegida en bajo esta perspectiva de pena natural. ¿Qué podríamos utilizar como un tema que resuma todo nuestro caso? Al señor Martínez ya lo castigaron. La vida lo castigó. Este tema resume todo nuestro caso, puesto que estamos hablando de pena natural y el tribunal claramente se va a codificar en eso, ¿sí? Que el castigo ya se dio por esta pena natural. ¿Por qué? Porque las lesiones o el homicidio fue culposo, no fue doloso. Dice, algunos temas invocan creencias y valores compartidos, como en este caso. Podríamos decir, Dios ya castigó al señor Martínez. Resulta riesgoso, claramente, pero no tanto, porque la percepción de una divinidad, independientemente de la que sea, todos la tenemos. Y por ende puede que el tribunal sea empático a este tema. Ahora,
Se utilizó un tema en el alegato de apertura, también habrá de utilizarse en el alegato de clausura. Esto denota congruencia, denota que hemos logrado los objetivos que tenemos. Cuando un abogado hace cambios radicales, y sobre todo en algo tan importante como el tema, en un alegato de clausura, lo primero que expresa el tribunal es: no he logrado a lo que me comprometí, tuve que cambiar, tuve que reformular. ¿Por qué? Porque tuve una falla. Y esa falla denota, decrementa la credibilidad que una parte pueda tener hacia el tribunal. Y el uso del tema es meramente persuasivo, pero no desdeñemos la persuasión. Al decir meramente persuasivo, no estamos refiriéndonos a algo que debamos de perder de valor. La persuasión es importante. La mejor forma de persuadir es teniendo muy buenas pruebas, ¿sí? Y que éstas tengan una resonancia en el derecho, pero tiene que ser atractivo y tiene que ser creíble para el tribunal. Es el momento de expresar nuestras conclusiones. Dentro de las técnicas de litigación, nosotros estudiamos el remate en los contrainterrogatorios. Cuando logramos un tema, cuando logramos evidenciar una falla en uno de los testigos de la contraparte, tenemos la tentación genéricamente de realizar un remate, es decir, de acabar al testigo. Esto es hollywoodense, se ve muy bien y claramente pues puede generar un impacto importante en el tribunal, pero también es un poco inocente pensar que los testigos van a coincidir siempre con tus posturas. Uno tendrá que elegir si es prudente rematar en un tema de contrainterrogatorio, pero en el 80% de las ocasiones no es prudente. Ese remate lo tenemos que guardar como conclusión. Si el testigo nos ha establecido que es completamente objetivo y que nunca falla en sus dictámenes, vamos a pensar en un policía. El policía te asevera que dijo la verdad en el informe que entregó. Y en ese informe estableció que el imputado se encontraba también lesionado al momento de ser detenido. Entonces la conclusión lógica es: el imputado estaba lesionado, porque el oficial nos dice que él dijo la verdad en su informe y ahí se denota que hay una marca donde dice el detenido está lesionado, sí. Sin embargo, si nosotros intentamos hacer esta conclusión a manera de remate en el contrainterrogatorio, es factible que el oficial corrija, que diga, sí, se encontraba lesionado. ¿Por qué? Pues porque tenía un rasguño y yo lo hice notar así. Y este rasguño pudiese ser no la lesión que nosotros queremos acreditar. Y hemos dado la oportunidad de que el testigo se justifique en ese tema porque no tuvimos la paciencia de esperar para hacer la conclusión al final. El momento generalmente y más prudente de realizar estas conclusiones, es decir, de las premisas que hemos obtenido durante los interrogatorios o contrainterrogatorios, será al final. En este momento, alegatos de clausura. De igual manera, también las inferencias. Una inferencia es lo que lógicamente se deriva. A pesar de que los testigos no lo hayan dicho o de que los peritos no lo hayan establecido, lógicamente sí podemos deducirlo. Pero si lo intentamos tratar en los interrogatorios o en los contras, pudiéramos obtener de los testigos que lo negaran. ¿Por qué? Un perito válidamente podría decir: yo no hice esa inferencia porque no se me pidió, porque no fue el tema de mi estudio. Nosotros hemos obtenido que el perito diga no a esa postura. Sin embargo, si no la preguntamos, si simplemente establecemos las premisas y posteriormente lo hacemos en el alegato de clausura, el testigo no va a poder cambiar esa versión porque sí nos dio los elementos para construir y jamás en esa audiencia, o por lo menos del parte del testigo, va a haber sonado un no que el tribunal escucha. Detalles y pruebas indiciarias. Cuando tenemos este tipo de prueba indiciaria que construye al final una última hipótesis, el momento para hacer esa conclusión lo es los alegatos de clausura. Alusiones, móvil o motivo. Muchas veces no podemos expresar o no podemos deducir de los testigos o del propio acusado cuál era su intención. Pero sí pudiésemos establecer con el médico cuántos disparos, cuántos impactos de proyectil de arma de fuego tenía sobre su cuerpo. 4. Muy bien, solo uno puso en riesgo su vida y ese fue el que lo privó de la vida. Sin embargo, había otros 3. Esa es la conclusión que vamos a realizar.
No es solo importante analizar que un disparo lo privó de la vida, sino que había otros tres y que aunque esos no los hayan puesto en riesgo su vida, podemos deducir válidamente que esa era la intención, que la intención de el acusado era privarlo de la vida, porque no disparó en una ocasión y cualquier persona razonable pudiese entender que al disparar un arma de fuego se está poniendo en riesgo a las personas, se está poniendo en riesgo la vida de alguien, cuanto más dispararla en 4 ocasiones. Esas conclusiones, esas inferencias nos pueden ayudar a entender lo que la doctrina denomina mens rea. ¿Qué estaba pensando el acusado al momento de realizar los hechos? El peso de las pruebas, el valor que vamos a dar. Sabemos que estamos en un sistema de libre y lógica valoración de las pruebas. No hay una regla, no hay un arancel para valorar. Las pruebas no valen tal cosa, vale lo que logremos convencer que vale al tribunal. El tribunal va a ser quien les va a asignar el valor, pero ese valor se lo va a asignar en base a qué tanto lo hayamos convencido. Es el momento de hacer ese estudio. Este testigo es el más importante. ¿Por qué? Porque todos los testigos hicieron labores de investigación, conocieron a las personas previamente, pero solo él, solo el señor Miguel Miramón, estaba presente aquel día 14 de mayo. Solo el señor Miguel Miramón, aparte del acusado, aparte de la víctima, estaba acompañándolos. Eso es darle un valor, el decir, le tiene que atender a él y no a los demás, porque si algo de los demás no cuadra con lo que Miguel Miramón dice, ellos no estaban ese día. Miguel Miramón sí. Muy bien. Refutación. Es el momento también de decir por qué las pruebas de la contraparte no son valiosas. Dice haber escuchado. Dice que escuchó gritos, pero no sabe referir de quién eran esos gritos. También dice que escuchó, pero las pruebas nos dicen que su casa está a 6 casas de la casa donde sucedieron los hechos. Todos esos elementos son los que denotan, los que decrementan la credibilidad, el peso del testigo, y es el momento de hacerlo. Y la aplicación del derecho. Es el momento donde tendremos que hacer nuestras conclusiones. Si en el alegato de apertura el contenido mayor fue de hechos, menormente de pruebas y solo enunciado el derecho, aquí se invierte ese esquema. El contenido de hechos tendrá que ser menor y tendrá que estar sintetizado con las pruebas. Y es el momento de hacer el estudio jurídico. Si tenemos precedentes jurisprudenciales que pretendemos utilizar, este es el momento de realizarlos. Aquí es el momento donde tenemos que hacer este análisis. ¿Por qué? Porque el derecho no solo se sustenta en la norma, si bien el derecho penal es muy específico y hay que acreditar un tipo penal, sabemos que nuestro sistema está constantemente evolucionando y acercándose a un sistema de derecho consuetudinario. Si vamos a tener un precedente de algún otro caso que nos ayude a resolver esto, este es el momento de enunciarlo. ¿Cómo enunciamos jurisprudencia en México? Pues no tenemos una regla, no hay un libro azul que nos diga cómo tenemos que enunciar esta jurisprudencia, pero mínimamente tenemos que dar los datos suficientes para que se identifique, como lo realiza la Corte actualmente con estos registros digitales y como clásicamente lo hacemos nosotros con el rubro, que es el título y el subtítulo. Pero no solo enunciarlo, tenemos que decir por qué es aplicable mínimamente, con el menor número de palabras para no aburrir al tribunal, pero sí lo suficiente como para que se entienda. Ahora, el uso organizado por temas es una forma interesante o una forma adecuada de acomodar un alegato de clausura. Si bien la idea cronológica siempre va a ser muy buena, muy favorable utilizar un esquema cronológico, no siempre es lo mejor. O tal vez combinarlo. Podemos estar hablando de un homicidio, pero vamos a pensar que este es un caso de feminicidio donde la razón del feminicidio pues sea algo que pasó anteriormente, como estos antecedentes de violencia que pudieran existir por parte del acusado en contra de la víctima. Entonces pudiésemos empezar tratando el tema del homicidio y decir, se acreditó que el día tal, a la hora tal, el señor Miramont le privó de la vida a la señora Margarita Maza. La privó de la vida tomando una pistola y disparando en 5 ocasiones hacia una puerta donde se encontraba en la parte interior del baño Margarita Maza. Eso ha quedado probado. Eso fue probado por el médico, fue probado por el criminalista, fue probado por todos los medios de convicción que trajimos. Pero
eso no es lo único que vinimos a probar. Como quedó probado, también acreditamos que durante los 6 meses anteriores, el señor Miramont había ejercido violencia física, psicológica y patrimonial en contra de Margarita Maza. Por eso es temático, ¿sí? Hemos decidido generar 2 temas, lo que sucedió el día de los hechos, pero lo que sucedió durante esos 6 meses. Y lo traemos a través de un puente de transición con el cual estamos rescatando o regresando a una especie de flashback de lo que había pasado con antelación. Ahora, es preferible no usar orden cronológico de hechos, ya se hizo en el alegato inicial, les digo, esto no pudiese ser una regla clara, una regla absoluta. Sí, a veces es preferible, hay veces que son hechos muy concretos, pero también recordemos, ya utilizamos ese esquema en el alegato de apertura. Entonces, si lo que queremos es analizar pruebas o testigos en conjunto sobre su relevancia que tuvieron en la audiencia de juicio y qué significado tendrán en el derecho, tal vez cambiar el orden cronológico sea una estrategia prudente. Ahora, ¿cómo sería la estructura del alegato de clausura? Así como el alegato de apertura, el alegato de clausura debe tener una introducción, que lo referimos con el tema y con su síntesis. El tema que hemos elegido desde el principio hay que volverlo a enunciar en el alegato de clausura y realizar la síntesis de los hechos, que es la expresión en la menor cantidad de palabras que esquematice cuál fue el contenido de nuestro caso. Luego, si hemos establecido alguna problemática o algunas promesas que pudiésemos haber nosotros enunciado, es el momento de volverlas a referir. Nosotros nos hemos comprometido, la Fiscalía se comprometió a acreditar estas 3 posturas. Lo hemos logrado y recordárselas, o si establecimos una pregunta, ¿hay prueba suficiente para determinar que el médico actuó con irresponsabilidad, que actuó con negligencia? Si hemos planteado esa pregunta que claramente establece duda razonable, hay suficiencia probatoria, más allá de toda duda razonable, de que el señor médico Miramont actuó con negligencia. Es el momento de volver a plantear esa problemática, esa cuestión que le planteamos al tribunal. Luego, lo que realmente pasó y las pruebas que lo demuestran. Como les digo, ya no es el momento de contar una historia y decir un esquema probatorio, es el momento de combinarlos, de decir, yo probé este hecho, vino tal persona, vino tal perito, vino o vimos tal documento, pudimos observar tal evidencia. Bases de inocencia o culpabilidad. Si nosotros somos la fiscalía, claramente tenemos que acreditar más allá de toda duda razonable y ser muy esquemáticos con el tipo penal. Si estamos hablando de un homicidio calificado por ventaja, pues vamos a tener que acreditar que alguien fue privado de la vida, que esta privación de la vida no fue accidental, fue dolosa, fue intencional y fue por otra persona, ¿verdad? Y que aparte de esto existe una calificación, ¿verdad? Ventaja, es decir, que el sujeto activo se sabía invulnerable, sabía que no iba a ser ni lesionado ni muerto por parte del pasivo. Así, esos elementos tendrán que quedar muy probados, porque si no, no vamos a obtener esa condena. Son las reglas del derecho, la carga es del fiscal y el estándar es más allá de toda duda razonable. Si nosotros somos la defensa y ha sido pasiva la defensa, es decir, no trajimos prueba o trayéndola solo tiene la intención de desvirtuar lo que la fiscalía está aseverando, pues sostendremos la duda razonable. El fiscal no está cumpliendo ese compromiso, esa obligación constitucional de generar plena convicción en el tribunal, traducida en nuestra legislación como más allá de toda duda razonable. Pero si nuestra defensa fue activa, entonces estamos también arrojando cierta carga de la prueba hacia nosotros. Y si bien el fiscal es quien tiene que probar la acusación, si el juez está convencido de que hay elementos suficientes para condenar, entonces pasará al análisis de la teoría del caso de la defensa. Y ahí es, si alegamos legítima defensa, tenemos que acreditar que había una agresión. Tenemos que decir, nuestras pruebas dejan claro, también las del fiscal les dejan claro, que mi representada estaba siendo sometida a una agresión, que la agresión era real y era actual, no era una agresión ficticia, no era algo que ella estaba imaginando. También resultó lesionada, también resultó afectada. Ella no inició las agresiones y solo la única respuesta que realizó fue para repelerlas. Ahora, se le estaba agrediendo con un cuchillo, ella tenía un bate y le pegó en la cabeza.
¿Es una repulsa suficiente, razonable? Claro que sí, era lo que tenía en la mano. Y esas explicaciones a las que nos hemos comprometido, si la fiscalía ha dejado claro que alguien falleció y que fue violenta la muerte y que fue dolosa, que es decir, que el imputado, el acusado, tenía la intención de privarlo de la vida, entonces sí tenemos carga de la prueba por parte de la defensa. Este es el momento de dejar esas explicaciones que, si bien se han construido durante el periodo probatorio, aquí tienen que tener una resonancia y una explicación por parte de los expertos, que somos los abogados. Refutar los argumentos de la contraria. No hay mejor momento para hacer una crítica que la clausura. ¿Por qué? Porque la crítica que se hace en la apertura, si es que hemos decidido hacer una crítica, porque en la mayor cantidad de las ocasiones no es el momento, pues es una crítica banal. No sabemos realmente qué se va a probar y qué no durante la audiencia, ¿verdad? Tenemos esa percepción y ese estudio previo, ese análisis que hicimos, pero las audiencias de juicios, ustedes saben, son impredecibles. Y si algún testigo no llegó o algún testigo varió su dicho, pues nuestra crítica puede que no haya sido tan valiosa en ese momento. Pero aquí ya terminamos el juicio, ya se acabó. Entonces es el momento de hacer estas consideraciones críticas. Como les digo, si hay un buen momento para hacer una crítica, al contrario, es la clausura. Y las conclusiones. Tenemos que terminar, tenemos que decir lo que quedó probado, lo que no quedó probado y, sobre todo, hacer una petición al tribunal. Absuélvase, condénese. Condénese sí, pero por este tipo menor. ¿Sí? Condénese sí, pero bajo esta atenuante. Muy bien, esa es la gran conclusión que tendrán que realizar los defensores y los fiscales, también los asesores jurídicos de las víctimas. Y como recomendación, como a manera de cerrar un arco en la argumentación, si iniciamos con un buen tema y una buena síntesis, que se vuelva a escuchar, que lo volvamos a decir antes de cerrar. Cerremos diciendo nuestra síntesis y al final nuestro tema. Si era bueno, lo queremos utilizar y queremos que se cierre con eso. Ahora, ustedes saben que dentro de nuestra legislación tenemos este esquema de réplica y dúplica, valiosas mucho, pero tenemos que entender de qué se trata la réplica y la dúplica dentro de los alegatos de clausura. No es otra oportunidad para volver a hacer otro alegato, ¿sí? No es otro mini alegato. Es la oportunidad que tenemos para hacer una contestación directa a lo que la contraparte ha ofrecido. La fiscalía inicia. Muy bien, la acusación, vamos a hablar de la acusación, porque no solo es el fiscal. Un buen asesor jurídico también va a hacer alegatos y también van a ser buenos y atendibles. Pero la acusación, la mesa de la acusación inicia. Es la oportunidad. Obviamente la defensa, cuando hace su alegato de clausura, tiene esta oportunidad de hacer una crítica. Ahí puede plantear una crítica. Pero la fiscalía ya se ha quedado muda, solo ha sido oportunidad de la defensa criticar, no. Para eso está la réplica. Una vez terminado el alegato de clausura de la defensa, la acusación podrá hacer su réplica, ¿sí? Solo de los temas que hayan sido contemplados por parte de la defensa en su alegato de clausura. Y la dúplica que se le permitirá a la defensa después de la réplica de la acusación es solo sobre la réplica. Muchos cometemos el error de volver a hacer otro alegato, sobre todo los defensores. Si bien la defensa cierra nada más aclarando, cierra explicando, controvertiendo lo que la réplica dijo. En la dúplica solo se trata de la réplica y no olvidemos eso. Ahora, los alegatos de clausura tienen que ser eficientes, ¿sí? Un mensaje claro, evidente, información superflua no va a ser admisible, va a ser algo que el tribunal le va a molestar y no queremos molestar al tribunal en esta parte final. Y hay que escoger las batallas, no podemos pelearlo todo. No podemos nosotros creer que todo tiene que ser peleado, tenemos que pelear lo más importante. Confronte los puntos problemáticos, utilice los hechos no controvertidos y haga las concesiones convenientes. Si hemos tenido algún testigo que ha fallado, hagámoslo ver como lo que fue un error, no como una mentira. Se recomienda algunas técnicas para apoyar
El alegato de clausura es la realización de un tablero para resumirlos el alegato. ¿A qué me refiero con un tablero? Muchos utilizan una tabla atrás donde van colocando post-its, pequeños esquemas, imágenes que pueden ir ayudando a que el tribunal genere una idea. Recordemos, hay muchas personas que no son totalmente auditivas, hay muchos tribunales que van a ser visuales y que el que nosotros estemos hablando el día de hoy, en este momento, pueden muchos de ustedes decir, el maestro Achundia ya me aburrió. Es usted una persona visual, ¿sí? Porque yo he estado hablando mucho, pero tal vez los visuales no han sido lo más atractivo que hemos tenido el día de hoy. Bueno, por ende, si podemos pensar que el asunto es complejo y que necesita una explicación, que si ya hemos incorporado prueba y se puede ver, podemos retomarla en este tablero. Es una útil observación que se puede realizar, pero no es la única. También, si utilizamos evidencia, si incorporamos evidencia, tenemos que valorar. Hay veces que hay imágenes, una conversación de WhatsApp donde pensemos en un asunto de violación, algo tan sensible como la violación, en una conversación que hayan tenido las dos personas donde la víctima admita que fue consentida la relación y tenemos eso en una conversación de WhatsApp, tenemos que volverlo a enseñar en los alegatos de clausura por el esquema tan complicado que es plantear una defensa en un delito de tipo sexual, sobre todo por estos dos elementos. Primero, nosotros seguimos entendiendo un delito sexual desde la perspectiva de delito de comisión oculta y creemos lo que la víctima nos dice, porque en la mayor cantidad de las ocasiones es cierto, pero siempre hay una en que no. Y también porque no podemos traer prueba, tenemos este escudo protector que nuestra ley establece, ilicitud sobre la prueba anterior y posterior de la vida sexual de la víctima. Entonces tenemos que concretarnos sobre ese hecho. Si tenemos una prueba tan evidente o tan exculpatoria como la admisión de la víctima de que esto es falso, vuelve a utilizar en los alegatos de clausura. No siempre es útil. Muchas veces abogados toman la decisión de mostrar la droga de vuelta. Sabemos que es droga, no tiene ninguna relevancia volverla a mostrar. Mostrar la pistola de vuelta. Ya se reconoció. ¿Sí? Si no hay duda sobre qué es el arma que se utilizó, pues no veo por qué volverla a mostrar, ¿verdad? Ya estuvo su oportunidad. Pero hay evidencias que tienen una trascendencia tal que debemos de tomar esa decisión. Por último, me gustaría cerrar esta frase con esta frase de Piero Calamandre, de su libro El elogio de los jueces. Dice, óptimo es el abogado de quien el juez, terminando la discusión, no recuerda ni los gestos, ni la cara, ni el nombre, pero recuerda exactamente los argumentos que, salidos de aquella toga sin nombre, harán triunfar el caso del cliente. A veces también tenemos mucha confianza en nosotros mismos, pero tenemos que tener confianza en nuestros argumentos, que sean buenos, que estén probados, que lo que digamos sea racional y que tenga su consonancia en el derecho. Si tenemos eso, tendremos éxito. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Si hay alguna pregunta, la responderemos dentro de nuestros talleres que tendremos presenciales y solo me queda agradecerle a todas y a todos. Abarroli México les agradece su atención y estamos para servirles. Hasta luego.